Buenas noches al participante que está allí presente, Jonathan. Mucho gusto, mi nombre es Doris Urbano, aunque ya nos conocemos, eh, por lo menos de forma escrita. Bueno, en la noche de hoy me corresponde hablar sobre el tema que nos relaciona en estos momentos, que es la psicología del consumidor. No sin antes, primero, agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por la oportunidad brindada de compartir saberes y porque nos permite a todos, de alguna forma, crecimiento profesional eh, y académico, pues para muchos. En este caso, vamos a hablar hoy de la psicología del consumidor como una ciencia aplicada, pero como una ciencia aplicada interdisciplinaria. Es decir, no actúa sola, siempre está trabajando en equipo con otras disciplinas, de las cuales se alimentan todas, entre todas. Y que da como producto el estudio de la conducta del consumidor, sobre todo, y es donde nos enfocamos aquí, el consumidor de uso de productos masivos. Ujú. Ese es el consumidor que se busca estudiar en la asignatura, puesto que es el consumidor mayoritario, que requiere la atención de investigación psicológica para determinar sus necesidades, sus preferencias, la forma como consume y cómo desecha. De modo que la psicología del consumidor pues se enfoca, o tal como está visto en el diseño de la asignatura, como el estudio de las bases teóricas para ser aplicadas al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de una manera analítica y reflexiva. Entonces, la psicología del consumidor es entonces el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencias en relación con los bienes y servicios que utiliza. Es bien interesante este objeto de estudio, puesto que es un campo específico del comportamiento humano que nos interesa estudiar. Y es que tiene que ver cómo el ser humano consume, cuáles son sus costumbres para el consumo, para adquirir, sus preferencias de consumo, y hoy en día cobra también muchísima importancia la forma como desecha los productos que ya no consume o los servicios que ya no utiliza. Eh, como asignatura realmente va dirigida a, a tres elementos focales. O sea, ver su relación con otras interdisciplinas, de modo que se pueda ver la conexión clara y precisa de lo que abarca la psicología del consumidor, qué es psicología del consumidor y qué no es psicología del consumidor. También otro de sus objetivos es estudiar las bases teóricas propias de la psicología en la conducta de ese humano llamado consumidor, o de ese ser humano comportándose como consumidor. Y también, pues, nos interesa como psicología evaluar el impacto en la conducta de adquisición y consumo. Es decir, cómo podemos medir o evaluar la influencia de los diferentes productos o bienes o servicios
que produce una determinada organización sobre la preferencia del consumidor, de ese ser humano. Y allí también los psicólogos tenemos muchas habilidades porque podemos utilizar instrumentos propios de nosotros y técnicas donde nosotros desarrollamos muchas habilidades como es la fabricación de instrumentos tipo encuesta, escala Likert y en las entrevistas para evaluar justamente el impacto que ha tenido ese bien o ese consumo o ese producto en la satisfacción de la necesidad de ese consumidor. De manera pues que podemos decir entonces que tenemos tres objetivos básicos por los cuales estudiar y comprender la psicología del consumidor. Verla como disciplina relacionada con otra, les decía que era importantísimo porque permite conocer la amplitud y la complejidad de el estudio de esta conducta de consumo. Nos indica que, que de alguna manera no se puede abarcar desde una sola ciencia o desde una sola disciplina, sino que tienen que cohesionarse, trabajar en equipo, trabajar conjuntamente varias disciplinas para poder realmente llegar a investigar con propiedad y a sacar conclusiones válidas de la conducta del consumo. Entonces tenemos, por ejemplo, que la economía como ciencia social aporta muchísimo y de hecho históricamente se conforma en la primera disciplina que trabaja con las conductas de consumo humano. A ellas es que se le da a la economía la responsabilidad de investigar por primera vez por allá en 1930, 1940 las primeras conductas de consumidor desde el punto de vista de los efectos que traían, por ejemplo, algunas propagandas o cómo incrementar las ventas de determinados productos. Entonces, la economía como ciencia de administración de recursos, pues a ella se le llamó por primera vez y sigue siendo una disciplina importante en el estudio de la psicología del consumidor, porque ciertamente eh, eh, trabaja con la disposición de los recursos disponibles para eh, un mejor tratamiento de las necesidades de consumo, de administrar los servicios y los productos de mejor manera ante la conducta de consumo, de modo que la economía sin duda alguna tiene un factor importante e impactante e innegable en el estudio de la conducta del consumo. Se relaciona con nosotros, por supuesto, en alta forma porque nos da también información de cómo se pueden distribuir de mejor manera los diferentes recursos y disponibilidad y productos y ofertas de la organización para consumidor. Por supuesto, la estadística no podía faltar porque al estudiar conductas de tipo masivo, de conductas por uso de productos masivos, pues hay que trabajar con una población muy amplia. No podemos hablar de un estudio fenomenológico de una, dos, tres personas. Tenemos que hablar de grandes datos para tomar decisiones y hacer conclusiones sobre las conductas de un consumidor. Y por supuesto la estadística en este sentido nos brinda todas las herramientas para hacerlo. Todo lo que se refiere
a las inferencias estadísticas, las probabilidades, estudios de probabilidades, de tomas de decisión bajo incertidumbre, en fin, la aplicabilidad de todas las estadísticas probabilísticas y no probabilísticas. Sin duda alguna, también tenemos que reconocer que las ciencias sociales que estudian las conductas de los grandes grupos y las masas, como la sociología, también la antropología, que estudian las culturas, las costumbres, los ritos de cada sociedad, por supuesto, nos va a retroinformar sobre qué necesidades tiene determinado segmento humano con respecto al consumo, nos va a dar información sobre las conductas frecuentes que se genera ante determinado producto, empaque, diseño y también la manera como desechamos, ¿verdad? Eh, Incineramos, eh, botamos en vertederos, tenemos conductas de preservación de ecológica, del clima, del aumento del clima, cómo trabajamos los desechos no orgánicos, en fin. Esto también lo estudia la sociología y, por supuesto, es una disciplina que tiene bastante relación entonces con la conducta de consumo humano. Sin duda alguna, publicidad y mercadeo es una de las áreas donde más nos relacionan con la psicología del consumidor. Prácticamente hasta, si no lo sabemos delimitar, hay confusión en dónde empieza una, dónde comienza la otra, dónde empieza una, dónde termina la otra. Eh, Publicidad y mercadeo como disciplinas de la administración, pues tienen que ver con todo lo que es la colocación de un producto en las manos de ese consumidor. Entonces, todo lo que significa la cadena de comercialización, de publicidad, de marketing, de diseño del empaque del producto, de publicidades alrededor del producto. Entonces, por supuesto, se relaciona íntimamente con todo lo que es la conducta de consumo y por supuesto con la psicología también del consumidor. Tienen muchos trabajos en común. De hecho, se dice que la psicología del consumidor aporta a la publicidad y mercadeo todo lo que es el conocimiento de los factores psicológicos para que ella tome decisiones en cuanto a las estrategias a seguir para la publicidad y el mercado. Es decir, la colocación del producto en las manos del consumidor. Y por supuesto, hoy sabemos que nada se hace sin las nuevas tecnologías, absolutamente nada, ni las ciencias sociales, ni las ciencias exactas, ni la literatura, ni el arte, ni nada se concibe hoy en día sin el aporte de las nuevas tecnologías, de los TIC, de, em, de todo lo que significa este, Internet, Big Data, inteligencia artificial, redes sociales. Sabemos pues el impacto que todas estas tecnologías, nuevas tecnologías significan en la conducta humana hoy en día. Y pues el estudio del consumo humano no escapa de ella, la psicología del consumidor no escapa de ella, la publicidad del mercadeo no escapa de ella, y las diferentes disciplinas no escapan de ella. Y por supuesto, si el objeto de estudio es común, pues seguramente con más énfasis habrá que hacer uso de las nuevas tecnologías para
incluso mantener la interrelación de la información entre las disciplinas. Eh, las nuevas tecnologías hoy en día dan rapidez, efectividad a las respuestas. Desde el punto de vista específico de las áreas que estudia la psicología del consumidor, pudiéramos decir que la psicología del consumidor abarca fundamentalmente los estudios de senso-percepción, de cómo captura la información del medio y cómo la transforma, cómo la percibe, cómo la organiza, cómo la interpreta el sujeto, las motivaciones que tiene para adquirir determinado producto, las actitudes o su opinión frente a los mismos y a todo lo que significa su uso. Y por supuesto, estamos hablando de tema motivacional, de tema actitudinal, y también, por supuesto, tendríamos que hablar de las propias características del sujeto, como serían su personalidad, ¿verdad? Su tipo de personalidad incide evidentemente en lo que él consume. Entonces, estos elementos de percepción, motivación, actitudes, personalidad, serían los elementos fundamentales en donde estaríamos trabajando los psicólogos en esta materia interdisciplinaria que es el estudio del comportamiento del consumidor. Al respecto, desde la psicología del consumidor, uno de los elementos más importantes o por donde comienza realmente el estudio psicológico de nuestra área y el aporte a esta disciplina a esta disciplina que es multidisciplinaria, valga la redundancia, es en el proceso de sensación y de percepción. Entonces podemos decir que desde el punto de vista de la sensación, pues, como se define, es la captura de la información del medio a través de los 5 órganos de los sentidos, ¿verdad? Del oído, del gusto, del tacto y de la vista. Sin embargo, la cosa no queda allí. El ser humano no solamente tiene la capacidad de sentir o de percibir los estímulos, sino que los procesa, los convierte en información significativa para él. Y es este justamente el proceso que nos interesa desde el punto de vista de la psicología del consumidor. Una vez sabido que la persona tiene la capacidad de capturar la información, de que es capaz de ver, de oír, de oler, de escuchar, pues le corresponde de manera siguiente seleccionar, organizar e interpretar los estímulos. Es decir, el sujeto captura la información, pero él selecciona parte de esa información, la organiza y la interpreta. Y a ese proceso de selección, organización e interpretación es lo que llamamos percepción. Eso es lo que hace que la información sea significativa para él, ¿ok? Porque de lo contrario, nosotros podemos oír, oler, gustar, sentir, pero lo importante es que para nosotros esa información tenga un significado. Y eso realmente es lo que es percepción. Desde el punto de vista de el consumidor, en general, podemos estudiar diferentes vamos a decir, mm, elementos que inciden en la percepción. En los procesos de organización de la percepción, por ejemplo, y de la selección. Nosotros, de todo lo que vemos, seleccionamos ciertos elementos que nos son atractivos, bien sea por nuestra experiencia previa o porque son novedosos justamente,
o porque cumplen algunas no, características especiales de acuerdo a los estudios psicológicos. Por ejemplo, la ley de la proximidad, el contraste, en fin, o forma parte de nuestros estereotipos sociales, en fin, hay una infinidad de información previa o de falta de ella que nos hace que nosotros seleccionemos determinada estímulos y desechemos otros. Entonces, a ese proceso de selección perceptiva, los teóricos del estudio del consumo se centran mucho en investigarla y es propio de nosotros como psicólogos investigarla como dentro de la psicología del consumidor, porque ella es la que determina cuáles serían desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista inferencial, cuáles serían los más probables estímulos que seleccionaría un consumidor. Entonces, ahí está, eso, a eso se le llama selección perceptiva y se ha hecho muchísima investigación al respecto. Y se siguen haciendo, y hoy en día, con la neurociencia, pues se estudia muchísimo más porque ya podemos, en el cerebro, pues podemos localizar áreas específicas que me dicen si el color preferido, por ejemplo, si resultó atractivo un estímulo, si este, el ruido que hace determinado objeto es desagradable o al contrario, me atrae del objeto de consumo. Entonces, en fin, hoy en día tenemos mucha información para estudiar la selección perceptiva del consumidor. ¿Por qué selecciona unas cosas y no selecciona? Luego, eso es en el proceso inicial de sensopercepción. Pero luego, en el día a día, también hay una exposición selectiva. Yo tiendo a buscar, ¿verdad? Aquellos estímulos que para mí son agradables y a evitar aquellos que no me son agradables. Y a eso se le denomina exposición selectiva. También, esto es un objeto importante de estudio en la conducta del consumidor porque nos determina hacia qué elementos naturalmente tiende el consumidor este, a dirigirse, que, cuáles son los estímulos a los que el sujeto tiende a buscar. Entonces no es solamente que de una gran gama él selecciona algunos y otros no, porque incluso no tiene capacidad física, sino a cuáles él se expone, a cuáles busca activamente. Y luego, un poco ya cayendo en la psicología dinámica o desde el punto de vista de la psicología dinámica, también no nos recordamos de todo lo que vemos, aunque lo veamos y aunque lo hayamos disfrutado en algún momento, aunque lo hayamos olido, visto, tocado, se nos olvida. O lo metemos en el fondo de nuestra conciencia y a eso se le llama bloqueo perceptual. Hay también situaciones, bueno, el bloqueo perceptual es ante situaciones desagradables. Bueno, puede ser que justamente yo me estaba comiendo un helado de limón cuando tuve el accidente, cuando me chocaron por detrás y yo desde ese momento este, me olvidé para siempre y no sé por qué, y tanto que me gusta el ácido, de que los helados de limón son sabrosos. Entonces lo llevo en el fondo de mi conciencia
lo niego, no lo llevo, hago un bloqueo perceptual de eso. Eh, por ejemplo, cuando vemos promociones o propaganda que van en contra de alguno de nuestros intereses, por ejemplo, somos fumadoras o fumadores, perdón, somos fumadores y estamos viendo una serie de propagandas en cualquiera de estos canales de televisión, a lo mejor nos recordamos de propagandas que tienen que ver con refresco, con, con comida, con champú, pero no nos recordamos que vimos uno en donde salía que el cigarrillo es dañino. Entonces eso es un bloqueo perceptual, ¿ok? Eh, a veces no tienen connotación negativa, sino simplemente una asociación que está en nuestro inconsciente y le hacemos el bloqueo. De modo que estos son como los tres fenómenos desde el punto de vista de ese comportamiento del consumidor inicial, donde los psicólogos del consumidor hacemos énfasis. Dentro de la percepción del consumidor, dentro de este proceso, también vemos que hay unos factores distorsionantes. Ya no obedece a elementos de interpretación o de selección del objeto de consumo, sino de eh, experiencias previas, de modelos que tenemos internalizados en nuestra memoria, en nuestra psique, que hace que nosotros prefiramos unos objetos y no otros, una, algunos elementos, algunos estímulos y no. Entonces, por ejemplo, la apariencia física es uno de los factores distorsionantes más grandes en la percepción del consumidor. Por eso a veces nos hacemos engañar, nos dejamos engañar, ¿no? Por modelos atractivos. Ajá, un empaque muy atractivo y eso, pero cuando vamos a consumir lo que está dentro, supónganse que es un alimento, uy, esto sabe a puro, puro químico. Supónganse tú que es una chuchería, una golosina. Y entonces, oye, bien bonito, bien chévere, bien práctico, ¿verdad? Pero cuando lo abro y lo consumo, veo. Entonces me dejé llevar, porque eran papitas, pero, y la caja era bonita y era de la marca tal y eso. Entonces, los modelos atractivos constituyen una apariencia física y, por supuesto, innegable para la inclinación del consumidor. Pueden ser a favor o en contra. Por supuesto, cada cultura tiene su eh, modelo social de belleza y eso, por supuesto, para un grupo humano de consumidores en cierta sociedad, pues pueda resultar atractivo y para otra parte no. Este, y bueno, definitivamente la apariencia física es uno. Los otros son los estereotipos, que es esa imagen que nosotros tenemos de las cosas previamente, incluso sin haber tenido el contacto con ellas. Pero le damos un significado a partir de ahí a diferentes estímulos. Esos son los estereotipos. Relacionados con el proceso relativo del conocimiento, donde el individuo convierte información en conocimiento mediante un proceso de relación con sus experiencias previas. El consumidor posee ya imágenes que corresponden al significado de diversos estímulos. Esto lo dice Chipman y Canuck, que son
grandes estudiosos de la psicología del consumidor. Entonces vemos, por ejemplo, que si una mujer escoge un carro, general, puede escogerlo porque es seguro, fácil el mantenimiento, confiable el carro y le da confort. En cambio, quizás un caballero, su estereotipo estaría en la velocidad, la potencia y los elementos de la mecánica del automóvil. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es lo que cada quien conviene o tiene como imagen de lo que es un buen carro. La primera impresión. La primera impresión también es fundamental y en la psicología del consumidor es muy importante. Si nosotros tenemos por primera vez un choque con un producto, es más difícil que nosotros tendamos después a volverlo a usar. Nos pasan con los productos de consumo masivo, bueno, con los detergentes, con los productos de uso personales, en fin. Finalmente, en la toma de decisiones de compra del consumidor existen etapas que están de acuerdo a nuestras características actitudinales como consumidor. Y es primero, bueno, yo como consumidor tengo un problema, una necesidad realmente. Bueno, aquí en este caso me faltan los zapatos se me rompieron. Yo empiezo a buscar información sobre los zapatos, qué tiendas puede haber, empiezo a buscar en el internet, en las redes sociales, así, busco la información donde pueden estar los zapatos que yo necesito, quiero, me gustan. Después voy y evalúo las alternativas, los precios, la calidad, ahorita la experiencia, se ve mucho cómo ha sido la experiencia, eh, las normas técnicas del producto, la garantía, en fin, veo todas las alternativas que me puedan dar sobre el producto. Selecciono el producto y luego tengo los resultados acerca del proceso que hice. Esos resultados también tienen un post-resultado que es la recomendación o no del producto. Entonces, de esta manera, generalmente se manejan las actitudes del consumidor de manera general frente a un fortalecimiento o al debilitamiento de la actitud frente al objeto de consumo. Entonces, bueno, la persona que está presente, esto es la mini clase de psicología del consumidor que quería compartir. Si hay alguna pregunta, Yelitza, entonces, si no hay ninguna pregunta, con esto acabamos pues la clase de hoy, no sin antes, me contento, Yelitza, no sin antes volvernos a despedir de la universidad y agradeciéndole pues a ustedes tu, tu presencia acá. Bueno, pasen buenas noches y muchas gracias.